Antes de comenzar, te invito a suscribirte y a activar las notificaciones del canal en YouTube de tu computadora o smartphone para que estés al tanto de cuando suban nuevos videos. Gracias. Atrapados en los fondos oceánicos, yacen miles de barcos españoles hundidos durante los siglos. Una importante cantidad de ellos cobijan en sus bodegas carcomidas por el agua muchos tesoros de gran valor. Más de 1 millar navegaron, parte de la historia militar, política y cultural, en este caso de España. Muchas son las interrogantes que surgen al hablar de grandes barcos españoles. ¿Qué es de ellos? ¿Cuántos hay precisamente? Y lo que la mayoría quieren saber, ¿cuánto valen sus cuantiosos tesoros? Desde hace mucho tiempo, numerosos buques españoles, tanto mercantes, de guerra o pesqueros, han desaparecido en la inmensidad del mar, junto a sus ocupantes, sin dejar rastro alguno. Los barcos hundidos españoles repartidos por todo el globo terráqueo son apreciados para empresas privadas que procuran obtener un amplio beneficio de sus tesoros hundidos, conocidos como pecios, donde de forma poética decimos que son los restos de un naufragio. Muchos son los que aún transportan, aunque todos sus restos reposan en el fondo del océano, cargamentos de metales preciosos extraídos del continente americano. Fueron llevados a las costas españolas por más de 300 años, lo que significa que son una gran recompensa para los cazatesoros, donde en muchas ocasiones se han realizado varios litigios al Estado español. Sin embargo, hoy están protegidos. Hablamos de cualquier embarcación que haya quedado varada en los fondos oceánicos, sea del tipo que sea. De este modo, tanto un barco pesquero español perdido en algún golfo noruego, como un galeón abandonado en las costas sudafricanas. Evidentemente, hay diferencias entre unos y otros, pues no todos tienen el mismo valor. La UNESCO, como defensor del patrimonio subacuático, con el objetivo de terminar con las disputas entre actores privados y estatales en relación con los barcos españoles hundidos o desaparecidos, además de con la misión de impedir el hurto y saqueo de estas reliquias históricas de gran valor cultural y arqueológico, la UNESCO desarrolló a principios del siglo, en el 2001, la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático. En ella definía que se entiende todos aquellos indicios de existencia humana que estén o hayan estado bajo el agua, parcial o absolutamente, y que tengan un carácter cultural o bien histórico. En la Convención de Libre Adscripción por parte de los estados, se contaban una serie de medidas de rango internacional que fomentaban la conservación y estudio de los restos y sus cargamentos. No solo eso, también establecía una expresa prohibición del comercio de los naufragios, puesto que se trataban de recursos atemporales de la humanidad. Como prácticamente todo lo relativo a la ONU o la UNESCO, y el deseo de los estados de no quedar limitados a la convención, limitó su radio de acción. Los estados no se verían interferidos por ella, si así lo deseaban. Ahora que existe una estructura legal que promueve y obliga a la preservación y protección de los barcos, considerados recursos culturales históricos, España está catalogando y ha identificado a los miles de barcos hundidos españoles a lo largo de sus siglos. El inventario lleva en marcha desde 2013 y lo han desarrollado expertos de la Armada. Se dice que España cuenta con 1.500 barcos, entre ellos barcos de guerras españoles y barcos mercantes, los cuales se sospecha con certidumbre que hay considerablemente más. Su localización aproximada y existencia se conoce desde el pormenorizado estudio de distintos ficheros de la Marina, la capital española, Viso, Cádiz y Ferrol, entre otros. Se sabe que de aquellos 1.500, más de 600 eran barcos mayores, fragatas españolas, vapores, corbetas y bergantines, además de los grandes navíos.
Con toda esta información se elaboró un mapa, de tal modo que el Estado tenga constancia de su existencia y pueda actuar en aras de preservarlo y protegerlo de posibles saqueos por parte de cazatesoros. Todos son posteriores al siglo XVIII, aunque quedan aún muchos por descubrir. Su valor patrimonial es evidente, pero también hay una variante monetaria que explica el interés de los agentes privados en hacerse con sus bodegas. La Asociación por el Rescate de los Galeones Españoles estima que solo el Golfo de Cádiz podrían esconderse piezas y precios por el valor de 25.000 millones de euros. Ahora bien, si indagamos en la historia naval de España, nos encontramos con páginas llenas de culturas e historias que se remontan a los reinos cristianos de la Edad Media. Sin embargo, dada la escasez de datos sobre los nombres de barcos españoles, de aquel entonces se ha recopilado la lista desde el descubrimiento de América hasta la actualidad. Algunos de ellos son barcos militares españoles, otros son barcos históricos y algunos esconden tesoros hundidos en las profundidades del mar. A continuación, algunos de los nombres de barcos españoles y su historia. Navío de línea Santísima Trinidad, buque insignia español de Trafalgar. Fue y será el mayor buque de línea del mundo, el único con 4 puentes y 136 cañones de la historia. En Trafalgar, tras una dura lucha, fue capturado por los ingleses, en muy malas condiciones, con más de 200 desaparecidos y 100 heridos. Los ingleses pusieron su empeño en salvarlo y llevarlo al puerto inglés de Gibraltar, siendo remolcado por las fragatas HMS Nayad y HMS Poeb. Sin embargo, finalmente se hundiría a unas 25 millas al sur de Cádiz. Símbolo del final del poderío español en los mares, el mayor accionar de su temporada permanece ahora en el fondo del mar. Sus piezas de artillería fueron posteriormente extraídas y también instaladas en la entrada del Panteón de Marinos Ilustres, situado en la Escuela de Suboficiales de la Armada. Barco de línea Santa Ana. Fue un barco de línea española de 112 cañones que prestó en servicio en la Armada de España desde 1784 hasta 1816. Participó en Trafalgar, siendo de los pocos buques españoles que no fueron hundidos ni capturados, gracias a la ayuda que le prestó el navío Rayo. El navío Rayo. El barco de línea español Rayo fue un barco de línea español de 80 cañones, de mediados del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX, construido en La Habana y naufragado tras la batalla de Trafalgar por un temporal, donde era el barco español más viejo de todos los tiempos. Galeón San Diego, entre los galeones de la ciudad de Manila que unían Filipinas con Acapulco. El día 10 de diciembre de 1600 se produce el hundimiento del galeón, luchando contra una flota holandesa que pretendía apropiarse de las islas Filipinas. Este imponente barco español llamado San Diego perdió. Galeón La Aragazona, alquilado a Venecia para la Compañía de Inglaterra de 1588, fue el mayor barco que participó en la operación, convirtiéndose en un buque insignia de la Armada de Levante. Este famoso barco español fue hundido frente a Coruña, donde luego sus cañones fueron trasladados a dicha ciudad, los cuales defendieron el ataque inglés en represalia. No obstante, todos sus restos se descubrieron en el año 2013. En las décadas siguientes, los españoles lograron recuperar importantes cantidades de oro de diversos barcos, gracias a los diferentes operativos de rescate que realizaron. Sin embargo, nada se sabía sobre otros tantos, todo un misterio que rodeaba a numerosos barcos desaparecidos. Galeón Nuestra Señora de Atocha fue un conocido galeón que formaba parte de la flota de Indias, hundido en 1622 frente a las costas de Florida. Mel Fisher y Duncan Mathewson, quienes descubrieron un 20 de julio de 1985 este galeón español con un cargamento significativo de oro y plata, el cual fue calculado en $400 millones. La historia de este famoso barco español es verdaderamente amplia e interesante, pues bien, la flota española realizaba un viaje cada año con grandes cargas de oro. Sin embargo, en el verano de 1622, una flota partió con retraso, el 4 de septiembre,
en plena temporada de huracanes, y fue así como mientras se dirigía al canal de Bahamas, fue azotado de lleno por una terrible tormenta. Las consecuencias fueron devastadoras. La noche del 5 de septiembre de 1622, se hundieron 8 barcos. No fue sino hasta 1985, luego de largas búsquedas sobre la ubicación de este valioso barco, que se localizaron los restos del casco de la Atocha. Descansaban a 16 metros de profundidad, como quedó reflejado en los documentos oficiales españoles. El cargamento recuperado ascendió a más de 1000 lingotes de plata, 125 barras y discos de oro, 100.000 monedas de plata y oro, y una amplia colección de objetos personales, tanto de la tripulación como de los pasajeros más ricos. Entre las piezas halladas destaca un cinturón de oro con rubíes, platos y copas de oro ricamente decorados, una completa colección de útiles médicos, cajas de marfil labradas, y una fabulosa muestra de joyería y orfebrería religiosa, compuesta por rosarios, cruces y anillos, engastados de rubíes y otras piedras preciosas. Dentro de estos barcos se esconden cientos de historias, mitos y misterios, por descubrir, más valiosos incluso que los tesoros que en ellos se encuentran, y enriquecen la historia y la cultura del mundo. Recientemente uno de ellos fue el protagonista de los titulares. Esto se debe al hallazgo del mítico galeón San José. En junio de 1708, el Mar Caribe tuvo una de las historias más impresionantes y apasionantes de todos los tiempos. El galeón San José, y ahora, una imagen captada por un sonar, trajo desde las profundidades una posibilidad de hallar la increíble embarcación, que estaría cargada con nada más y nada menos que 200 toneladas de oro y plata. Según el gobierno español, el rescate de San José no se puede comparar con el de ningún otro, ni siquiera con el del Titanic, que fue hallado a mayor profundidad, 3.800 metros, pues este no se rescató.